Samael Aun Weor, el matrimonio perfecto o la puerta de entrada a la iniciación. Capítulo 1. El amor. El amor es el sumum de la sabiduría. El amor es la vida que palpita en cada átomo como palpita en cada sol. El amor no se puede definir, porque si se define, se desfigura. El amor se siente en lo hondo del corazón, como una vivencia íntima y deliciosa, como una música inefable, como un néctar embriagador, indefinible y místico. Un pañuelito, un retrato del ser amado, una carta, exalta nuestro espíritu y nos hacen comulgar con la música inefable de las esferas. El amor es un quinto elemento de la naturaleza en proceso de evolución. Día llegará en que ese quinto elemento de la naturaleza transformará la faz de la tierra y se manifestará materialmente como la tierra, como el aire, como el agua y como el fuego. Entonces podremos fabricar objetos de amor, y aunque a muchos parecerá una fantasía este concepto del autor, el místico ocultista sabe que eso es así. Los cuatro elementos de la naturaleza, tierra, agua, aire y fuego, tuvieron a través de siglos y de los eones que pasar por un largo proceso de evolución y transformación. El amor está pasando actualmente por ese análogo proceso de evolución milenaria. Ese quinto elemento de la naturaleza fue atraído a nuestro planeta por el divino Rabí de Galilea, allá en los tiempos antiguos de la vieja Palestina. El amor es, pues, la fuerza crística que anima todo lo creado y que embellece la vida. El amor dignifica los hogares y los alimenta con su fuerza sagrada. El matrimonio que se realiza sin amor, únicamente por motivos de interés personal, es un insulto a la vida, un sarcasmo, una ironía que a nada conduce. Esos matrimonios fracasan inevitablemente y fracasan porque no tienen base para sostenerse. Hay que hacer una diferencia entre el amor y la pasión. El amor es puro y santo. La pasión es una manifestación morbosa de la sexualidad, una aberración de la bestia humana. El amor es absolutamente desinteresado. El que ama se siente capaz de sacrificarse por el ser amado. No estoy de acuerdo con las frases del mago negro Omar Cherenzi Lind, como dice que el amor no correspondido no es amor, sino un capricho, un síncope de la sexualidad reprimida y nada más. Ello no es así. Cristo, el divino Rabí de Galilea, amó a la humanidad entera a pesar de que la humanidad no le correspondió su amor. Él amó a sus peores enemigos y dijo: Señor, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay muchos seres que aman sin ser correspondidos en el amor y sin embargo aman. Y en la alta iniciación hay que llegar hasta besar el látigo del verdugo. El hogar es un altar donde oficia la mujer. El hombre actual ha prostituido a la mujer con su fornicación y sus instintos pasionales depravados. El hogar moderno se ha degenerado por la fornicación. En los antiguos tiempos, el acto sexual se llevaba a cabo cuando se deseaba engendrar un hijo, y esto se hacía como un sacrificio en el altar del matrimonio, para brindar cuerpo alguno, alma que deseaba venir al mundo. Hoy, la fornicación pasional se ha adueñado de los hogares y el ser humano se ha rebajado peor que el animal. Ha convertido en vicio el acto más santo mediante el cual es el hombre un Dios creador. Y así, los hogares se están llenando de enfermedades y de miseria, todo por falta de una educación sexual que debiéramos haber recibido desde los mismos bancos de la escuela. Sucede que muchos hombres se casan por pura pasión carnal y después de cierto tiempo, como es natural, viene el hastío, el cansancio, el amor se aleja, o mejor dicho, no necesita alejarse de allí porque allí no estaba. Allí no resplandecía esa luz inefable. Digo más bien que lo que se aleja de allí es esa apariencia de amor con la cual se disfraza el ansia de coito. De allí se aleja el hombre coitoso, ya satisfecho y desilusionado. Nuevas ilusiones pasionales le sonríen por la calle y el castillo de ese falso hogar matrimonial se derrumba como castillo de naipes. No confundas, hombre enamorado, el amor con la pasión. Fijaos muy bien si tu amada te pertenece en espíritu. Fíjate bien si eres capaz de amarla con toda la pureza de un místico, con toda la exaltación de un Francisco de Asís o con toda la poesía de un auténtico poeta. El hogar es sagrado, no lo profanes con el vicio repugnante del coito. El hogar es santo. Sigamos el ejemplo de la Sagrada Familia, Jesús, José y María. Adornemos nuestros hogares con el cuadro de la Sagrada Familia y que ella se convierta en una fuente de inspiración constante, como símbolo viviente del matrimonio perfecto. Jesús, José y María simbolizan el hogar santo. Santifiquemos los hogares imitando el ejemplo de la Sagrada Familia.
María era una sacerdotisa del templo de Salomón, que desde muy niña había hecho voto de castidad. Y José era un sacerdote iniciado en los grandes misterios hebreos, completamente puro y santo. Sucedió que por aquellos tiempos Cristo necesitaba venir al mundo para redimir con su sangre redentora a la humanidad, y entonces Jehová, que es el que dirige la reproducción por medio del rayo positivo de la luna, envió un ángel llamado Gabriel para avisar a María sobre la misión de madre que le correspondía. Este acto así se realizó sin pasión carnal, como un sacrificio en el altar del matrimonio, una sola vez y nada más. Este sacrificio se verificó bajo los auspicios del ángel Gabriel, y el esposo de María fue también escogido por Jehová por ser José el varón más puro. Sucede que cuando dos seres están unidos durante el acto sexual, los videntes pueden observar una luz que los envuelve a ambos. Y es que la luz más divina del universo, las fuerzas más útiles del cosmos, vienen a servir de medio para la creación de un nuevo ser. Por eso es que en este momento el hombre es un Dios, porque puede crear un nuevo ser e infundirle soplo de vida. Pero si el amor es desplazado por la pasión, esa luz divina se retira y penetra en ese hogar una luz rojiza, sanguinolenta, llena de parásitos invisibles a simple vista, pero perfectamente perceptibles para la vista del clarividente. Se nubla el hogar con esas siniestras fuerzas del mal, y como consecuencia de ello viene la ruina, las enfermedades, el hambre, el cansancio y el hastío. José y María solo efectuaron el acto sexual para engendrar un hijo, una sola vez en la vida y nada más. Y es que el acto sexual solo se debe ejecutarse cuando se desea tener un hijo, y es como un raro sacrificio en el altar del matrimonio. ¿Por qué se acaban los hogares? Por la fornicación. Porque existe la miseria en los hogares por la fornicación. Pero sucede que cuando las cosas andan mal dentro del hogar, la mujer y el hombre le echan la culpa a todo. Por todas partes se encuentran causas, pero no se les ocurre pensar en la verdadera causa. No se quieren dar cuenta de que su atmósfera está puerca por la fornicación. En un hogar puro y casto, en un lugar santificado por la santidad, no existe la miseria, ni el disgusto, ni el cansancio. En un hogar casto solo existe la armonía, la música y el amor. Allí solamente la dicha de amar, allí las flores sublimes del jardín del amor, allí los dedos del armillo que tocan el piano delicioso, allí los juegos de niños y el beso infinito de los labios tan puros que solo saben orar. Capítulo 2. Y apareciósele el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y que la zarza no se consumía. Capítulo 3, versículo 2 del Éxodo. La llama ardiente entre la zarza del Horeb es el espíritu humano. El espíritu humano es el hombre real y verdadero. El hombre de fuego, nuestro real yo, aquel Ruach Elohim, que según Moisés labrara las aguas en el principio del mundo. El mago triunfador de la serpiente, nuestra divina seidad, ardiendo en nuestro sistema nervioso central. Continúa el santo de la revelación diciendo en el Apocalipsis, versículo 12, «Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba a los pies». Versículo 14, «Y su cabeza y sus cabellos eran blancos, como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos, como llama de fuego». Versículo 15, «Y sus pies semejantes a latón, fino, ardiente como un horno, y su voz como un ruido de muchas aguas». Versículo 16, «Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza». Versículo 17, «Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último». Versículo 18, «Y el que vivo he sido muerto, y he aquí que vivo por siglos de siglos. Amén. Tengo las llaves del infierno y de la muerte». El Hijo del Hombre, de que nos habla el Santo de la Revelación, es nuestro Espíritu Divino, a cual llamaremos en esta obra el íntimo. Y los 7 candelabros son 7 soles que tenemos en nuestra alma. El íntimo es el Padre en nosotros y el alma es nuestra Crestos, mientras que nuestro cuerpo es el diablo en nosotros. Nuestra alma tiene un hermoso cuerpo astral y le decimos cuerpo astral porque tiene el brillo y luz de los astros. Ese astral es nuestro mediador y solo por medio de ese astral llegamos a nuestro Padre, es decir, a nuestro íntimo. Un alma se tiene y un espíritu se es.
Nuestros 7 candelabros son 7 poderosos que tenemos en el cuerpo astral. Son 7 poderes que solo el íntimo debe encender. Y los enciende con el fuego sagrado de nuestra Kundalini, con el fuego sagrado de la castidad. Razón tiene el santo de la revelación al decir que sus ojos eran como llamas de fuego. Pues el íntimo es puro fuego, y el santo de la revelación nos dice que sus cabellos y su cabeza eran blancos, para darnos a comprender que el íntimo es casto, puro fuego. Sí, el íntimo está hecho del mismo aroma del fuego, es fuego en esencia, fuego santo, es la llama ardiendo en la zarza del Oreb, es decir, en nuestro sistema nervioso, cerebro espinal. Ese sistema es el timón desde donde él maneja su cuerpo, esa columna espinal es su cetro, la columna espinal es el bastón de Brahma, el báculo de los patriarcas, la vara de Aarón, la vara mágica de los magos. Las 7 estrellas son los 7 planetas que gobiernan a nuestros 7 soles de nuestro organismo astral. Cada uno de esos soles se halla relacionado con una glándula de secreción interna de nuestro organismo. Esas 7 glándulas se hallan relacionadas todas con nuestra columna espinal. Esas 7 glándulas son las 7 iglesias del Apocalipsis. Y la espada aguda de 2 filos, de la cual nos habla el santo de la revelación, es el fuego sagrado que nos redime cuando nos hemos purificado por medio de la castidad. Es la espada de la justicia, que solo el ángel interior, es decir, nuestro íntimo, debe manejar, porque nadie, sino él, tiene derecho a manejarla. Ese fuego se llama el Kundalini. El Kundalini es la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Es la espada de 2 filos que aquel ser semejante al Hijo del Hombre tenía sobre sus labios. El Kundalini, la serpiente de fuego, se halla enroscada en los 33 vértebras de la columna vertebral, en la médula, en el llamado plexo sacro. Cuando el íntimo despierta su Kundalini, este semejante a una espada ígnea rompe la bolsa membranosa en que se halla encerrado y sube por la columna vertebral a lo largo de un canal llamado canal de Sushumna, hasta llegar a la cabeza. Entonces se encienden los 7 candelabros de nuestras 7 iglesias y nos unimos con el íntimo. Más adelante, en los próximos capítulos, trataremos extensamente sobre el Kundalini. Ahora solo nos proponemos hablar en este capítulo sobre el íntimo, es decir, sobre el espíritu humano. Hay personas que dicen que hay espíritus malignos. Eso no es así. El espíritu es ese ser semejante al Hijo del Hombre que reside en nosotros y por lo tanto no puede haber espíritus malignos. Lo que sí hay son almas malignas, almas demoníacas, pero jamás el íntimo de nadie puede ser maligno. El íntimo es el real hombre, todo lo demás es añadidura. Antes de que todo existiera, existía el íntimo, y después de que todo haya dejado de existir, el íntimo seguirá existiendo. Es el primero y el último, es el que vive por siempre jamás. Amén. Él es Dios dentro de nosotros, por ello es que San Pablo nos dice: recordad que nuestros cuerpos son el templo del Dios vivo y que el Altísimo mora en nosotros. Cuando el espíritu, es decir, el íntimo, no tenía alma, era totalmente inocente, no conocía el bien y el mal, pero tampoco tenía derecho a formar parte de las jerarquías cósmicas, porque el íntimo, que no tiene alma, no tiene derecho a formar parte de las jerarquías cósmicas. Para ser maestro del cosmos se necesita poseer un alma de diamante, y para poseer un alma de diamante hay que venir al mundo a sufrir y a gozar, a batallar y a conocer el bien y el mal, la alegría y el dolor. El alma no tiene pues más salvación que fusionarse con el íntimo para convertirse en alma de diamante y hacerse inmortal. El alma que se entrega a la fornicación se desintegra y por ello exclama el Apocalipsis en el capítulo 21. Su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Para el alma no hay más salvación que unirse con el íntimo y convertirse así en el alma de diamante, en el alma pájaro, en el alma golondrina de que nos hablan los egipcios en el libro de los muertos. Y así podremos exclamar con el Apocalipsis: al que venciere lo haré columna del templo de mi Dios, y no saldrá más de allí. Así nos convertimos en reyes y sacerdotes del universo, y no en pobres pecadores, como nos dice la Iglesia Católica. Así nos llenaremos de felicidad eterna y ganaremos la dicha de vivir felices en el inalterable íntimo. Para el mago blanco, el alma y el espíritu son una par de novios que se aman. Salomón es el íntimo y la bella Sulamita es el alma. Sí, amado lector, esos son los amores de Salomón con la bella Sulamita. Él la adora. Él la viste para que sea, y él se desposa con ella.
En la alta iniciación, ese es desposorio eterno. La gran boda, la fiesta nupcial más grande de nuestra vida, la unión del alma con su esposo eterno, con el único amor que jamás nos decepciona. Esa es la fiesta más solemne de nuestra vida, la fusión del alma con su espíritu, pero he aquí que el alma se le presenta en dos caminos, el de la vida y el de la muerte, y es precisamente sobre esos dos caminos sobre los que vamos a tratar en el próximo capítulo.